Hola a todos, mis queridos espectadores. Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vengo con una novedad enorme que está encendiendo por completo los pasillos de la farándula, algo que seguro no lo van a poder creer cuando lo escuchen. Sé muy bien lo mucho que les emociona ver juntos los nombres de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, pero les aseguro que esta vez la historia es completamente diferente. Estos dos grandes nombres, que en su momento nos tenían a todos pegados a la pantalla con su química, ahora están cara a cara por un proyecto gigantesco que promete hacer historia. Así que prepárense bien, pónganse cómodos, porque les voy a contar punto por punto ese gran secreto que los va a dejar helados frente a la pantalla. Si ya se suscribieron al canal y activaron la campanita de notificaciones, metámonos de lleno en el detrás de escena de esta enorme rivalidad que tiene temblando al mundo del espectáculo. Estos dos exitosos actores, que llevan años causando furor tanto en Turquía como en todo el mundo, venían haciendo de las suyas cada uno por su lado en lo más alto de la industria. Mientras Esla Turkoglu rompía récords de audiencia en cada producción y se ganaba aplausos por su talento, Halil İbrahim Ceylan se había adueñado del corazón de millones con su carisma y su presencia impecable. Los fans de ambos no dejaban de preguntarse en cada ocasión si volverían a compartir proyecto algún día, e incluso llenaban de miles de mensajes a los productores en redes sociales. Sin embargo, los últimos datos filtrados desde los pasillos muestran que, lejos de ese reencuentro romántico que todos esperaban, lo que arrancó fue una verdadera guerra de poderes. Un guión colosal que abrió el apetito de las productoras terminó enfrentando a estas dos grandes estrellas en lugar de ponerlas en la misma mesa. Los rumores que circulan son tan fuertes que hasta los nombres más pesados del medio no saben ni qué decir ante semejante situación. Pero a todo esto, ¿de qué se trata realmente ese rol estelar que puso patas arriba al mundo de la televisión y enfrentó a estas dos figuras? Resulta que una de las productoras más prestigiosas del medio se puso manos a la obra para un ambicioso proyecto de época internacional que busca marcar la pauta en la próxima temporada. En esta historia, escrita tras largos meses de un trabajo impecable, el personaje principal del argumento fue pensado como un verdadero símbolo de poder y carácter. Si bien el equipo de producción planeaba construir todo el proyecto alrededor de Halil İbrahim Ceylan en un principio, los equilibrios del guión cambiaron por completo tras las últimas revisiones. Cuando el punto central de la historia se convirtió en una lucha implacable por el liderazgo entre el personaje femenino y el masculino, las cosas se salieron de control de un momento a otro. Fue justo ahí cuando los productores tocaron la puerta de Esla Turkoglu para el papel protagónico femenino, desatando una crisis totalmente inesperada. Según lo que se comenta tras bambalinas, Halil İbrahim Ceylan quedó fascinado con la profundidad del personaje y la magnitud del proyecto apenas leyó el guión. Para él, regresar a la pantalla con una producción tan ambiciosa en esta etapa de madurez profesional era la oportunidad perfecta que estaba buscando. No obstante, la posibilidad de que Esla Turkoglu se sumara al elenco y el hecho de que el protagonismo se repartiera en partes iguales sembró serias dudas en el equipo del gallardo actor. El deseo de Halil İbrahim de ser el único motor de la historia chocó de frente con la realidad de que la fuerza de Esla no quedaría en segundo plano. Por su parte, el entorno de Esla Turkoglu se mantuvo firme en sus condiciones, buscando que ella fuera el centro absoluto de la trama. El hecho de que ninguna de las partes estuviera dispuesta a dar un paso atrás obligó a los productores a iniciar las rondas de negociación más difíciles de su historia. En las reuniones secretas con la agencia de representación de Esla Turkoglu, se supo que las condiciones de la hermosa actriz eran claras y sin espacio para concesiones. Esla dejó en claro que, en este punto de su carrera, no quería ser la simple acompañante de un personaje masculino, sino estar en total igualdad e incluso llevar las riendas de la historia. Aunque la presencia de Halil İbrahim Ceylan era un gancho enorme para atraer al público, Esla no dudó en hacer valer todo su peso profesional. Dicen que esta postura tan firme e inflexible de la actriz obligó al equipo de guionistas a hacer cambios de fondo en la historia a marchas forzadas. Los escritores tuvieron que encerrarse por días para transformar la trama en un verdadero campo de batalla donde ambos actores pudieran lucirse con la misma fuerza. Esta situación no solo encendió la competencia entre las dos estrellas, sino que elevó la tensión del proyecto hasta las nubes. Mientras esta guerra fría continuaba entre los pasillos de la productora y el detrás de escena, gente muy cercana a ambos asegura que los dos ven este papel como el gran punto de quiebre de sus carreras.
Halil Ibrahim Ceylan defiende que el peso de la acción y el drama debe recaer sobre sus hombros, mientras que Eslat Türkoğlu insiste en que su personaje debe ser quien resuelva los momentos clave de la historia. Las exigencias que ambos pusieron sobre la mesa para firmar el contrato dejaron a los productores prácticamente con las manos atadas. Por un lado está Halil Ibrahim, con un potencial enorme de ventas en el mercado internacional, y por el otro Eslat Türkoğlu, que paraliza las redes y los niveles de audiencia. La productora no quiere perder a ninguno de los dos, pero encontrar un punto medio donde ambos queden conformes se vuelve más complicado con el paso de los días. Otro detalle que cayó como una bomba en la farándula es que esa química tan potente que tenían en el pasado se convertirá en un enfrentamiento directo para esta nueva entrega. Los fanáticos de ambas estrellas ya se dividieron en dos bandos en las redes sociales. Unos dicen que Halil Ibrahim Ceylan se merece el papel de principio a fin, mientras otros aseguran que sin Eslat el proyecto no funcionaría. Este acalorado debate iniciado por los dos enormes grupos de seguidores logró que la serie se posicionara en el primer lugar de tendencias antes de empezar a grabar. Y aunque a los ejecutivos les encanta semejante nivel de atención, manejar la batalla de egos y carisma entre estas dos figuras no parece nada sencillo. Cada hora que pasa surge una nueva condición sobre la mesa, haciendo que la tensión escala a niveles insospechados. Detrás de toda esta tormenta, la realidad es que ambos actores se encuentran en un momento decisivo para el futuro de sus carreras profesionales. Halil Ibrahim Ceylan buscaba una producción gigantesca donde pudiera demostrar todo su talento y romper sus propios límites tras sus últimos trabajos, y este guión era justo lo que necesitaba. Del mismo modo, Eslat Türkoğlu quería alejarse de los papeles repetitivos y regresar a la televisión con un personaje femenino con mucha agallas que sorprendiera a todos. El hecho de que los dos se aferraran al mismo papel con tanta ambición transformó una competencia profesional en un asunto de orgullo y prestigio personal. Los expertos de la industria afirman sin rodeos que estamos ante una de las crisis de protagonismo más marcadas en la historia de la televisión. En medio de semejante caos y negociaciones interminables, mientras todos esperan ver qué camino tomará la empresa, surgió una versión aún más impactante. Se dice que el equipo de producción, para no perder a ninguna de las dos figuras, decidió pasar a un formato de doble protagonismo donde el conflicto entre ambos sea el tema central. Si bien esta movida calmó un poco las cosas, detalles como la duración de las escenas o el orden en el afiche oficial ya encendieron las alarmas de una nueva discusión. Cuentan que los representantes ya están negociando con uñas y dientes el lugar de Halil Ibrahim Ceylan y Eslat Türkoğlu en los créditos y en la imagen promocional. Esta demostración de poder entre las dos estrellas promete cambiar las reglas del juego en todo el medio televisivo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién creen que se saldrá con la suya en este enorme enfrentamiento de gigantes? ¿Será Halil Ibrahim Ceylan el dueño absoluto del proyecto gracias a su carisma y experiencia? ¿O Eslat Türkoğlu inclinará la balanza a su favor con su imponente presencia? Según fuentes muy confiables del sector, se espera que en los próximos días las partes firmen los contratos finales y se haga el anuncio oficial al público. Lo que sigue siendo un misterio es cuál de los dos cedió en sus demandas o quién tuvo que dar el brazo a torcer. Esta decisión, que mantiene a los fans con el Jesús en la boca, tiene el poder de reescribir por completo el panorama del horario estelar la próxima temporada. No se olviden de dejarme sus comentarios sobre esta gran rivalidad, díganme de qué lado están y cómo ven el futuro de esta historia. Me muero de ganas por saber si creen que Halil Ibrahim Ceylan o Eslat Türkoğlu harían un mejor trabajo con este papel tan exigente. Si les gustó el video, regálenme un buen me gusta y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse estos chismes tan jugosos. Gracias a su apoyo, sigo investigando estos secretos de pasillo para traérselos de primera mano con todo el detalle. Nos vemos en la próxima bomba del espectáculo y en un nuevo video que dará mucho de qué hablar. Cuídense mucho.